Listo, continuamos con nuestra siguiente conferencia con el ponente Enrique D'Amico, diseñador industrial y doctorando en artes. Es diseñador industrial de la Universidad Nacional de La Plata y doctorando en artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. También es becario doctoral de la Comisión de Investigación Científica de la provincia de Buenos Aires, investigando temas sobre diseño industrial y emprendimiento. Desde el 2016 es el jefe de trabajos prácticos de tecnologías de diseño industrial 2A desde el 2011. En la misma casa de estudio y docente de prácticas profesional en Tecnicatura en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico Beltrán, Avellaneda, en Argentina. También trabajó como diseñador industrial en RMB Soldadura, empresas dedicadas a la comercialización de equipos industriales de soldadura. Enrique, bienvenido al simposio, ¿cómo estás? Hola Miguel, buen día. ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros y compartir tu conocimiento como diseñador industrial. Entonces, adelante. Bueno, gracias Miguel y gracias a Edwin Marín por la invitación, por el contacto. Estoy muy contento de participar acá desde Argentina. Estoy en La Plata en este momento, en la provincia de Buenos Aires. Y hoy quería hablarles un poco sobre cultura discursiva del diseño y hacer algunas reflexiones para un diseño situado. Para complementar la presentación de Miguel, es como, tal como él dijo, doy clases, investigo, divulgo y diseño actualmente. eh, y quería contarlo porque es como el lugar de enunciación desde donde yo pienso el diseño, desde donde de alguna manera también llevo a cabo mi vida, ¿no? O sea, elegí el diseño como un lugar de expresión que debido a diferentes circunstancias, ya sea sociales, contextuales, implica que participemos de diferentes discusiones, digamos, dando clases, trabajando en una fábrica y también en el campo de la investigación y de la divulgación, en este caso a través del perfil de Instagram de diseño en frases. Quería remarcarlo porque todas esas flechitas que se muestran ahí, las pienso en dos sentidos, ¿no? En cuando pensamos la profesión o cuando pensamos el discurso de diseño que representamos individual y colectivamente. Son flechas que establecen un diálogo entre esas distintas actividades o distintas expresiones, pero también ese diálogo o esas muchas voces que implican ser diseñador, también a veces considero que nos generan ruido, ¿no? Es como que nos cuesta definir o establecer una identidad profesional debido a la flexibilidad o a la amplitud que tiene la disciplina. Entonces, un poco la charla de hoy va en ese sentido, de poder repensarnos como comunidad disciplinar, de pensar los discursos que circulan dentro de esa comunidad, de la cual somos partícipes activos, digamos, somos miembros de esa comunidad disciplinar, pero también somos productores de esos sentidos o esa cultura que circula en los diferentes canales. Entonces, puntualmente, a partir de lo que sería diseño en frases, que fue un poco el nexo que nos vinculó con Edwin y de ahí derivó esta invitación a participar de este simposio, quería contarles que surge en 2020, es como un proyecto que surge en la pandemia con el objetivo de participar de la difusión discursiva del diseño. O sea, con un objetivo claro, que era una frase por idea y una idea por frase, o sea, darle valor a esa parte discursiva del diseño que a veces queda un poco soslayada, un poco tapada por la cuestión más visual o por la preponderancia que tienen los productos a la hora de hablar de cultura del diseño, ¿no? Somos muy visuales y somos un poco objetocéntricos. Entonces, un poco era dar una batalla desde ese lugar, desde lo que sería una cuestión más discursiva o teórica. Por otro lado, como decía Miguel, soy doctorando en artes en la Universidad Nacional de La Plata y también surgió este espacio como una especie de tesis colectiva. O sea, era un lugar donde yo podía exponer las problemáticas vinculadas al diseño y al emprendimiento que quiero y que estoy estudiando, y era una manera de enriquecer la problematización. Generalmente
hacemos una investigación, la desarrollamos y luego la mostramos, y me parecía como una manera de invertir ese vector, era empezar por compartir la problemática y nutrirla, y eso la verdad que me vinculó con un montón de gente y con un montón de miradas que a mi entender potenciaron la investigación. Y por último era el propósito de visibilizar la profesión, digamos, de poder crear, valga la palabra para este evento, ¿no? Narrativas divergentes o relatos que difieran de los estereotipos que uno había recibido en su etapa de formación académica. Diseño en frases se van a encontrar con, bueno, con frases que compartimos a diario vinculado al diseño, algunas reflexiones, libros, hay un grupo de lectura y hacemos entrevistas a profesionales. Entre los 2 libros que publicamos, que son de descarga gratuita, los invito si quieren acceder, está Relatos sobre el diseño industrial, que son 11 casos de diseñadores argentinos que cuentan su trayectoria laboral y ayudan como a ampliar esa mirada, ¿no? A ampliar posibles caminos que también nos alejen de esa cuestión más frustrante de los estereotipos o los referentes tan lejanos que a veces nos inculcan o nos muestran durante los procesos de formación. Y el segundo libro es Ideas en borrador, que son apuntes, como una especie de microensayo sobre el diseño y diferentes temáticas también vinculadas a la identidad profesional. Y en ese sentido, encontré o entiendo que, así como el taller de diseño hace algunos años, igual en la actualidad también, pero digo, hace algunos años, constituía el lugar donde se diseñaban diseñadores, o sea, donde se adquirían los rasgos disciplinares de la profesión, hoy por hoy las redes sociales adquieren un rol muy relevante en esa construcción de sentido, en esa construcción de toda esa atmósfera que rodea al diseño industrial y a los diferentes diseños en sus diferentes especializaciones. Pero digamos, hoy Instagram, Pinterest, TikTok, los memes que circulan, digamos, en las redes, de qué memes nos reímos, de cuáles no y cuáles reproducimos, creo que hablan mucho también del el discurso o la clase de diseñadores que somos y que queremos ser, digamos, una cuestión también más aspiracional. Y también me interesa pensar, en ese sentido, cómo participamos de esa conversación, pero también cómo, si no somos conscientes de esos sentidos que circulan, cómo podemos afectar negativamente a cómo es percibida la profesión. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Pero entonces decía, ese discurso proyectual que circula o esa cultura del diseño, esa atmósfera, como veníamos diciendo, está constituida por todo eso que conforma el hábitus de los diseñadores, es decir, cómo percibimos, pero también cómo actuamos en el mundo, o sea, qué historias se cuentan, qué hábitos adquirimos durante la cursada o durante los intercambios que tenemos con otros colegas, qué representaciones tenemos sobre la carrera y sobre la profesión, qué referentes, qué relatos y qué rituales también tenemos que nos hacen reconocernos como miembros de una comunidad. Entonces, para seguir con este enfoque cultural, a mí me interesa la definición que propone Ezio Mancini, este diseñador italiano, que nos amalgama estas dos cuestiones, ¿no? Él dice, el diseño es una cultura y una práctica que se ocupan de cómo deberían ser las cosas para conseguir las funciones esperadas y proporcionar los significados deseados. Me parece interesante que introduce la cuestión cultural a la definición, es decir, no somos diseñadores meramente prácticos, técnicos, que tenemos habilidades operativas, sino también que somos portadores y responsables de una cultura que debemos transferir y que debemos, a mi criterio, defender y divulgar. Beatriz Galán, que es una diseñadora que falleció hace unos años, es argentina, lo dice más fácil o más sintéticamente, nos dice que diseñar es pensar en contexto. Y a mí me parece importante esto para pensar esta cuestión de diseñar de manera situada, es decir, esos sentidos, esos relatos que vamos construyendo
lo más probable es que difieran de lo que hacemos acá en Argentina, de lo que hacen en Colombia, de lo que hace Jessica en New York. Digamos, si bien hay un hilo conductor que nos une, hay micro relatos y relatos que van circulando que son propios del lugar y que nos hacen pensar en contexto. Volviendo a Mancini, él propone una separación, ¿no?, entre lo que serían los diseñadores difusos y los diseñadores expertos. Digamos, nosotros que estamos, entiendo, atravesando un proceso de formación o que ya estudiamos y que pasamos por una academia relacionada al diseño, estaríamos dentro del grupo de diseñadores expertos que debemos dominar esa práctica y esa cultura. Y el diseño difuso son esas expresiones de personas individualmente que también manifiestan el diseño, manifiestan esa habilidad de diseñar, pero que no tuvieron esa misma trayectoria. Entonces, hoy no tenemos la oportunidad de interactuar directamente, después va a haber preguntas, pero me interesa poner algunos disparadores, ¿no?, de fotografías que fui tomando acá en la ciudad y hacernos esa pregunta. Si estos diseños difusos, digamos, ¿qué nos vienen a decir del diseño? Digamos, ¿diseñan los ciudadanos cuando llevan a cabo estas acciones? ¿Diseña un albañil, por ejemplo, que mejora su herramienta con los recursos que tiene, con el conocimiento que tiene, para mejorar su día a día, para mejorar su jornada laboral, para hacer de ese artefacto tan hostil algo más ameno, más amigable? Diseña un verdulero, digamos, cuando hace este artefacto que también, de nuevo, le facilita la vida. O un comerciante cuando comunica de esta manera, en este caso, la ubicación del timbre, digamos, cómo está sobrecargado y saturado eso de información. Digamos, son expresiones que son espontáneas, tienen cierta urgencia, buscan resolver un problema, pero no son soluciones que están hechas desde la responsabilidad o desde el conocimiento que nosotros tenemos como diseñadores expertos. Entonces, como decía Tomás Maldonado, es tarea nuestra, de los diseñadores, hablar de diseño, divulgar el diseño, plantear las discusiones que hay, y somos responsables de construir esos discursos de diseño. Probablemente los ciudadanos, el verdulero, el albañil, digamos, no haya una intención extremadamente genuina y bondadosa, digamos, detrás de esa acción que busca salir de un problema o resolverlo fácilmente y rápidamente, pero ellos no tienen la responsabilidad que tenemos nosotros asumida respecto a la profesión. Entonces, un poco la presentación de hoy busca que repensemos conjuntamente, reflexionemos acerca de ese rol. Entonces, cuando integramos los conceptos que propone Mancini, esto de que hay una cultura y una práctica, a mí me gusta pensarlo de manera integrada como la cultura discursiva, digamos. Así como se habla a veces de los emprendedores como empresarios de sí mismos, creo que los diseñadores somos diseñadores de nosotros mismos. Y para eso, o sea, buscamos a través de la coherencia o de unificar esta tríada que implica los productos que diseñamos, las prácticas que llevamos a cabo para hacer esos productos y el pensamiento, es decir, cómo pensamos el diseño, pero también cómo nos pensamos nosotros como diseñadores. Entonces uno va construyendo su identidad profesional a partir de querer ecualizar, de querer armonizar estas tres variables. El caso de Jessica lo expresaba, eso, cuando ella dice hacerle caso a ese fuego que se prende internamente, o los recursos que ella utiliza para comunicar sus ideas, por ejemplo, entiendo que van en este sentido, ¿no?, de querer proyectar esa personalidad o esa mirada sobre el diseño a través de la praxis en un producto determinado. Entonces, la coherencia que une esas tres esferas es el objetivo primordial del diseño, que haya coherencia entre esas tres dimensiones
de la práctica del diseño. Y acá de nuevo no podemos interactuar, pero les comparto una foto de un evento al que asistí también como ponente, que era sobre diseño, innovación y sustentabilidad. Hubo como 10 charlas, todas muy interesantes sobre este tema, diseño, innovación y sustentabilidad, y cuando hubo un momento de break, que salimos a tomar un café, nos esperaba esta mesa, digamos. Entonces, yo sé que, porque conozco a las personas que organizaron el evento, que no hubo ni mala intención ni hubo otro fin atrás, pero ahí yo veo cuando el diseño pierde coherencia. O sea, a ese discurso que tenemos a la hora de ponerle al título del evento diseño, innovación y sustentabilidad, hay que sostenerlo también en la praxis, digamos, y buscar alternativas que no sean perjudiciales para ese mensaje más, o ese metamensaje que engloba a un evento o a una práctica vinculada al diseño. Entonces, yo acá les voy a compartir una serie de memes que circulan con mucha frecuencia, seguramente algunos los han visto, nos han causado gracia, nos hemos reído, pero me interesa detenernos un poco y pensar, bueno, ¿cómo afecta esta actitud o este contenido en la manera también en que somos percibidos como diseñadores? Digamos, ¿es bueno reírnos de nuestros usuarios? O sea, o ¿no es una actitud un poco pedante o un poco excluyente pensar que el que se equivoca es el usuario y no nosotros cuando estamos diseñando una interfase, una vinculación, digamos, entre una persona y un artefacto? O, por ejemplo, esto es histórico, digamos, nos seguimos riendo del desconocimiento que hay sobre la carrera, pero no hacemos, o sea, me interesa que pensemos qué rol cumplimos nosotros para que ese desconocimiento no siga propagándose. Digamos, hay como una triste paradoja ahí o una especie de queja constante, pero no hay una acción para revertir eso. Y seguimos proyectando este tipo de discursos, este tipo de mensajes. Este es otro meme. Son todos memes que encontré en páginas de diseño. No estoy en contra ni de los memes ni de esas páginas, sino que estoy en contra de perjudicar los discursos de diseño hacia afuera, digamos, a que se afecte el potencial percibido que hay sobre el diseño y sobre la capacidad de nuestra disciplina. Entonces, ¿a qué cliente le va a gustar contratar un diseñador, por ejemplo, que le hace bullying, ¿no? Que se ríe de él, que no sabe integrarlo para generar una propuesta de diseño o codiseñar, como se dice actualmente? ¿Y hasta qué punto tenemos estrategias de persuasión para que el cliente sienta que está diseñando, pero en realidad ser nosotros los que tenemos el control, porque de nuevo somos responsables de ese conocimiento que adquirimos? O esta competitividad o esta actitud crítica en el sentido de, no crítica de pensamiento crítico, sino de estar buscando siempre el error en el otro y de prejuzgar y de pensar por qué no lo hizo de tal o cual manera. Esto genera, a mi entender, una actitud un poco prejuiciosa si no conocemos el detrás de escena o la trama que subyace a los productos o a los artefactos que están diseñando, digamos, otras personas. De nuevo, ¿por qué el reconocimiento? ¿Por qué asumimos que un diseño no debe ser pagado, que la profesión no es valorada? ¿Por qué lo damos por hecho? ¿Por qué nos reímos de eso y seguimos reproduciendo ese mensaje? O sea, es una invitación a que lo pensemos, a que después si quieren lo discutamos, pero entiendo que hay como una especie de retórica en las redes y en los discursos de diseño para diseñadores, o sea, un discurso bastante endogámico y en el cual detecto que pareciera que lo que mejor nos sale a hacer colectivamente es la catarsis, digamos, una catarsis colectiva. Nos cuesta organizarnos, me parece, en pos de un objetivo que sea para construir algo. Generalmente
esto lo vivo y lo veo cada vez que hay alguna reunión o un encuentro de diseño, siempre hay como una actitud de catarsis de esto, de la poca valoración de la disciplina, de los problemas que nos unen, pero cuesta mucho pasar a la acción y eso es algo que me parece que tenemos que revisar. Entonces, la pregunta que invito, que abro acá es, ¿podemos deconstruir a ese diseño, a esos discursos que circulan y a ese diseño con el que fuimos también formados? Muchas veces desde el eurocentrismo, desde el funcionalismo como único camino a tomar, también del diseño como una disciplina cool, ¿no? Como esto, como una disciplina creativa que es para pocos, que nos pone en un pedestal en relación a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Entonces, podemos pasar de esa, ahí lo digo a modo de chiste, ¿no? Pero de esa cultura a una cultura más formada, más argumentada, más sostenible en el sentido de que conviva bien con otras disciplinas, que conviva bien con las personas. Entonces, diseñar eso, o sea, parte de esa visión objetocentrista que mencionaba antes, también nos hace pensar que solo se diseña cuando se diseñan objetos. Y acá me interesa esta idea de que también los pensamientos son cosas, digamos, que en algunos momentos los pensamientos que tenemos, y ahí la importancia de construirnos, a veces nos sirven las cosas que tenemos y a veces hay que correrlas a un costado porque también nos impiden ver otros posibles horizontes, otras posibles opciones a las que estamos acostumbrados o a las que nos han inculcado. Por ejemplo, en este ejemplo de objetocentrismo, si nosotros nos seguimos enfocando a la hora de producir sentido o de juzgar diseño en el objeto en sí, nos vamos a quedar con una visión muy superficial, nos vamos a perder la historia que hay atrás de ese objeto, la anécdota, la trama, como decía antes, del objeto, que es la que lo hizo posible, la que le da sentido, la que lo hizo viable en un momento histórico y en un momento puntual. A modo de ejemplo, esa cuchara diseñada por Guy Boncier en Chile en la década del 70 para el gobierno de Salvador Allende, si uno la ve y no sabe la historia, piensa que es una cuchara más. Pero esa cuchara era parte de un plan más amplio de disminuir la mortalidad infantil y la desnutrición infantil. Y había un problema que ese gobierno repartía por leche en polvo en esa época, repartía la leche, pero había niños o personas que la tomaban con una proporción, otros con otra, entonces no se podía lograr ese objetivo de una alimentación equilibrada. Entonces hubo que diseñar, además de la entrega de la leche en polvo, esta cuchara en la cual, de dos medidas, en la cual dosificaba la dosis, valga la redundancia, que debían tomar los chicos de acuerdo a las diferentes edades para cumplir ese objetivo. Entonces, los invito a eso, a que tengamos una actitud un poco más cuidadosa o más reflexiva a la hora de juzgar los diseños. También de que nos amiguemos con la idea de que los procesos no son lineales en el diseño. Y no por eso, o sea, lo sigo viendo, no sé cómo será en Colombia, pero en los lugares de formación acá, si bien ya está asumida la idea del diseño como un proceso iterativo y como un proceso circular que se retroalimenta, se siguen reproduciendo los discursos que abordan el proceso como algo lineal, en donde, bueno, si ya definimos la etapa de concepto, vamos a pasar a la etapa de propuestas, y si ya hiciste propuestas no puedes volver atrás, porque el ritmo académico o la dinámica pedagógica va generando como ese camino. Y es una lástima porque es el momento y el lugar para entrenar esa capacidad de diseñar, que es la que vamos a aplicar cuando nos recibimos y cuando salimos a trabajar, en la cual el proceso de diseño y la biografía que compone a ese objeto que estamos diseñando tiende a ser más caótica. Y no por eso menos
ordenada o menos metodológica, digamos. Creo que el diseño, y acá vuelvo a Galán, es pensar en contexto, y ese contexto se da en la vida misma, es cambiante, tiene aspectos contingentes, digamos, hay conflictos, hay cuestiones inesperadas, hay incertidumbre, y me parece que el desafío es ver cómo integramos o qué capacidad desarrollamos nosotros los diseñadores para afrontar ese conflicto que surge y no verlo como algo que perjudica mi proceso de diseño, sino como una variable más que hay que integrar, porque la dinámica de la vida es así, digamos. Entonces, me gusta esa definición de Leiro, en la que plantea que el diseño es todo lo que pasa, digamos, desde la idea hasta el producto instalado en la sociedad, o el sistema, producto, servicio, digamos, en sentido amplio. Digamos, todo lo que pasa en el medio, sea vinculado al diseño o no, forma parte de ese gran sistema que implica ese proceso de diseño, y que a mí me gusta llamarlo como la biografía del objeto, ¿no? O sea, cuál es la trayectoria, el proceso dinámico que hubo en el medio. Otra cuestión que me parece que hay que deconstruir es la cuestión de lo disruptivo o esta idea de heredada de la creatividad como la idea, la super idea que va a venir a salvar el mundo, porque la realidad nos muestra que las mejoras y los cambios generados en las sociedades, digamos, se dan de manera más incremental, se dan a partir de una conversación o de una continuidad que ya viene sucediendo, digamos. Y cuando nosotros diseñamos un escenario futuro, así como lo hace la ciencia ficción, digamos, siempre buscamos un anclaje en el presente, digamos. Si no, ese nuevo ente, esa nueva entidad que estamos diseñando, no va a tener una vinculación o una estrecha conexión, como dice ahí, con esa realidad que vendrá a modificar. Entonces me parece que es bastante liberador poder pensar en este sentido, poder pensar desde la mejora continua, desde el día a día, y desde el diseño como una conversación que ya viene sucediendo, que está pasando ahora y en la cual nosotros podemos decir algo también. Entonces, volviendo también a la temática del simposio, ¿no? ¿Cuáles son los panoramas del diseño que detecto, o aspectos de los panoramas del diseño que detecto, al menos en Argentina, pero creo que puede extrapolarse? Es la cuestión de la singularidad, digamos, ya sea de las personas y como de los lugares. Cuando hablo de la singularidad de las personas, me refiero a que me parece que el diseño está revisitando de alguna manera al sujeto diseñador como un agente de cambio, como un operador cultural que tiene iniciativas o que detona iniciativas proyectuales que se vuelven colectivas, digamos. Y ahí vuelvo a la idea de trabajo significativo, digamos. No lo pienso en un sentido liberal, de decir, bueno, somos individuos llevando a cabo nuestro proyecto de vida individualmente, pero sí, a partir de la noción de trabajo significativo, entiendo que cada vez nos representamos más con los trabajos que llevamos adelante, o bien buscamos que esos trabajos se vuelvan colectivos, formando parte de otros espacios, o trabajando con otras personas, o poniendo en marcha, como decía, iniciativas que inevitablemente involucran a otros sujetos. Y ahí me gusta pensarlo como sujetos colectivos. Y la singularidad en relación a los lugares, me gusta la idea que propone Sforzi, también un autor italiano, que es de pensar los lugares en los que diseñamos también como los lugares de vida, o sea, son los lugares donde nosotros decidimos llevar a cabo nuestra vida y en los cuales el diseño conforma esa mirada nuestra sobre ese lugar. Y es lo que nos hace tejer relaciones de confianza, relaciones formales e informales con otros actores, que en definitiva son las que dan lugar a proyectos de diseño, y en la cual esa singularidad, que es irrepetible y que es situada, es, como diría Berganti, lo distintivo de las innovaciones en diseño.
O sea, lo que hace que esa innovación y ese proceso de relaciones de intérpretes se dé solo en un lugar y en un momento determinado. Entonces, como dice Rodrigo Ramírez, el director técnico del Centro de Investigación de Diseño Industrial de acá del INTI, en Argentina, creo que el máximo potencial es logrado cuando los diseñadores se entrelazan con sus comunidades, comprenden sus necesidades y ofrecen soluciones que puedan adaptarse a las particularidades del lugar. Y esta reflexión creo que nos invita a pensar al diseño como desde otra escala, digamos. También dejar de pensar la escala global o dejar de pensar el diseño como algo universal y poder conectar con las problemáticas que tenemos que de alguna manera son las que mostré a modo de ejemplo cuando mostraba las acciones de un verdulero, de un albañil, de un ciudadano o de un comerciante. Entonces, se está volcando lo que es la teoría del emprendedorismo en diseño hacia lo que es la teoría efectual, digamos. Las personas ya no diseñan a partir de una oportunidad latente en el mercado que hay que dar respuesta, sino también que se invierte ese vector, como decía antes, y a veces se diseña desde el a quién conozco, quién soy y qué sé, y a partir de qué relaciones basadas en la confianza o en los saberes puedo establecer con los otros actores de ese lugar donde yo decido llevar a cabo mi proyecto de vida. Entonces, para cerrar, y acá sí me voy a poner un poco más localista, voy a mostrar algunos ejemplos de lo que yo considero algunas narrativas divergentes, que son los casos de estudio que tomé de emprendimientos de diseño de egresados de la Universidad Nacional de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Me interesa mostrarlas como mojones o como ejemplos de que el futuro no es uno solo, como también nos habían dicho, sino que se pueden construir un futuro más plural, más diverso, donde haya distintas expresiones del diseño, digamos. El diseño también se volvió una categoría polifónica en la cual todas las voces tienen validez y todos los diseños pueden manifestarse de diferentes maneras. Entonces, en ese cruce entre emprendedorismo y diseño, a mí me interesa qué pasa en este cambio de perspectiva, ¿no? Que también caracteriza al escenario o al panorama actual, en el que los diseñadores se vuelven o adquieren un enfoque más de negocio o una perspectiva económica, pero en la cual también los negocios adquieren una perspectiva más social. O sea, y hay cosas que antes estaban permitidas o naturalizadas que hoy por hoy ya no las aceptamos o discursos que han tenido que mutar. A mí me interesa entonces cómo el diseño puede retroalimentar al diseño de una empresa, de un emprendimiento o tener y contagiar de alguna manera de esa cultura proyectual al enfoque que pueda tener una empresa. Entonces, como primer caso, me gustaba mostrarles el caso de Las Pulpas, que es una marca de zapatillas de dos diseñadoras egresadas de La Plata, que lo curioso es que, más allá del juicio, de nuevo, que uno puede hacer de las zapatillas, si les gusta o no, si ustedes ven la foto de la derecha, van a encontrar similitudes con la zapatilla de la marca New Balance, que es más reconocida a nivel mundial, y es porque en Argentina esas zapatillas se fabricaban en la ciudad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, de donde es oriunda Paz, una de las creadoras del emprendimiento, y en la década de los 90, cuando esa fábrica cerró, debido a la ola de privatizaciones que impulsó un gobierno neoliberal, las chicas empezaron a trabajar tiempo después con la cooperativa que se había formado en esa empresa recuperada. Entonces usaron toda la matricería y la moldería para desarrollar y poner en marcha su emprendimiento. Entonces ahí detecto un aporte y una participación del diseño que me parece que vale la pena mostrar y que me parece que es un ejemplo. Después tenemos otros casos, por ejemplo este es Horacio Mancini, otro egresado, que egresó en el 95,
y es de Tres Lomas, una ciudad que tiene 8.000 habitantes. Entonces entiendo que es lógico que el diseño adquiera otras características, en este caso lo que llamamos en la investigación que estoy llevando a cabo como una especie de oficio expandido, ¿no? O sea, acá hay una impronta muy vinculada a un oficio que es la herrería y la metalúrgica, pero en la cual se buscaron introducir algunas mejoras desde la mirada o el enfoque del diseño. Pero hay que entender que está diseñando en un contexto en el que el acceso a recursos es más limitado, en que la idiosincrasia de los clientes y las personas que lo rodean también está muy signada por las actividades de la industria agropecuaria y la industria, la cultura esa más campesina. Entonces también el diseño se debe manifestar y adaptar a esas condiciones. En Mar del Plata, el caso de Oso Estudio, que tienen un enfoque híbrido. Ellos tienen, por un lado, el estudio de diseño y por otro lado, el desarrollo de productos cerámicos con materiales autóctonos, en los cuales buscaron vincularse, o sea, le dan mucho valor a la parte cultural del diseño y a transmitir, además de crear valor económico, crear valores más sociales y de identidad local, y a partir de lo que ellos asumen como slow design o diseño lento, que es respetar o proponer otros tiempos de producción y de comercialización distintos a los que también maneja la industria más predominante, ¿no? Vamos por el cuarto caso, ya terminamos, pero este es otro caso similar al de Mangini en la ciudad de 9 de Julio, que es un poco más grande, pero en este caso esta persona trabajó 15 años en una empresa de productos agropecuarios que se llama Yomel, que es muy grande acá en Argentina. Trabajó 15 años ahí y encontró algunos nichos de pequeños productores que no estaban atendidos, y tras 15 años de trabajar ahí decidió abrir su emprendimiento propio de moledoras de grano, lo cual después lo contactó con productores de cerveza, de alcaparras y otro tipo de cadenas de valor que eran similares, pero que por analogía los clientes le iban pidiendo, digamos, si vos pudiste hacer esto, calculo que vas a poder dar respuesta a este problema que tengo yo, digamos. Entonces, así creo que también se va alimentando el potencial percibido del diseño. Quinto caso, el de Rodrigo Mené, diseñador también de la facultad, que está experimentando con biofabricación a través de hongos micelios, en los cuales también, más allá del tipo de producto que genera o de los aspectos del producto en sí, implica repensar un montón de cuestiones respecto a la escala, la repetitividad de las piezas, la producción en serie, porque está trabajando con una materia viva. O sea, nosotros veníamos acostumbrados a los materiales que no mutaban y que eran definitivos, y trabajar con biofabricación implica una nueva vinculación, una nueva percepción de la materia. Eugenio Paz, en Pergamino, diseña muebles, trabaja para una empresa de inyección de plásticos. También es un caso que quería mostrarles. Este caso llamativo, que es Mariano Briolotti, que también es diseñador industrial, fue embajador de los premios Latinoamérica Verde, es embajador, digamos, de los premios. Fue candidato a intendente de una ciudad, de su ciudad, Junín, y fue director provincial de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, con lo cual me interesa mostrar que el diseño puede adquirir distintas formas, ¿no? Insisto en esta idea. Y último caso, un compañero también diseñador, que trabajamos juntos en la empresa de soldadoras, que es Mariano de Pino, y que representa una manera de ser emprendedor que no es muy conocida o no está muy divulgada, a pesar de tener muchos años, que es la de emprendedor interno. Y es la de trabajar como emprendedor, desarrollando nuevas ideas, buscando nuevas unidades de negocio. Por ejemplo, a partir de la llegada de él se incorporó la soldadura láser, el corte láser, el corte plasma dentro de la empresa, y eso derramó o se expandió a muchas de las industrias más grandes del país, como la industria lechera o industrias químicas que tenemos acá.
lo cual genera una mejora en la industria a nivel país. Pero eso es cuando logramos que el emprendedor deje de ser pensado como un individuo, como un sujeto aislado, pero sí que puede apalancarse o potenciarse en la participación dentro de una empresa. Entonces, para cerrar, ya estamos los 45 minutos, creo que los desafíos o la invitación que traté de hacer hoy es que generemos un discurso de diseño más abierto, o sea, más participativo, menos endogámico, que llevemos acciones que ayuden a fortalecer el potencial percibido del diseño, o sea, que se pueda entender lo que hacemos y que se pueda desbordar de eso que hacemos más allá del objeto. O sea, si yo estoy diseñando algo, lo que estoy diseñando no es ese algo, sino que estoy poniendo en práctica una metodología, una práctica, una manera de hacer y de ver el mundo que es transferible a otros productos. Entonces, tenemos que lograr que nos vean más allá del objeto y que nos vean como eso, como alguien que tiene una mirada distinta, una mirada, una manera de mirar y de construir problemas distinta. Me gusta esta idea de pensar que siempre se habla de que somos diseñadores de soluciones, pero también en realidad si lo pensamos desde el metadiseño, o sea, desde lo que está antes de sentarnos a pensar una solución, somos en parte diseñadores de problemas, porque nosotros somos quienes problematizamos y decimos qué solución hay que generar. Entonces, también démosle tiempo a esa parte de reflexión y eh, de, de pensamiento crítico que lleva a definir lo que vamos a hacer. Otro desafío es visibilizar los procesos, como decía, que subyacen a los productos. Y por último es crear sentido y contenido situado, es decir, aquí y ahora, pero es decir, la idea es que nosotros podamos pensar desde nuestro lugar, digamos, como a mí me gusta decirlo, diseñar en argentino, o en su caso, diseñar en colombiano, así como un actor que interpreta un papel y dice, bueno, no sé, por ejemplo, no puedo hacer un actor argentino al que hay una anécdota que las comparto como cierre, pero cuando al actor Ricardo Darín le preguntaron si por qué no actuaba en la industria de Hollywood, su respuesta fue porque no, yo no pienso en inglés. O sea, para actuar en inglés hay que pensar en inglés. Bueno, y lo traigo un poco a colación porque creo que cuando diseñamos también tenemos que diseñar en argentino, en mi caso, en colombiano, en el suyo, sin perder la mirada global, pero sí con los pies en la tierra. Así que agradezco mucho el espacio y bueno, quedo abierto para sus preguntas y sus inquietudes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Enrique por esta conferencia tan importante. Yo también soy diseñador industrial, ingeniero en diseño industrial y estoy totalmente de acuerdo con esa perspectiva de que el diseño industrial no se puede quedar solo encasillado en sí mismo, de esa forma endogámica, sino ser transversal no solo a otras áreas interdisciplinares, sino también a potenciar esos pequeños emprendimientos. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando vemos a un compañero diseñador perpetuando ese discurso? Nos referimos al discurso de burlarse del cliente. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Hacerle saber que lo que está haciendo está mal o la invitación es solo a cambiar desde nosotros y ser una especie de ejemplo para realizar este cambio? Está muy buena la pregunta. Yo creo que yo lo asocio al fenómeno del feminismo acá en Argentina, que en los últimos años tomó por suerte mucha relevancia, en la cual a veces se usa una expresión que es micromachismo, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en un grupo de amigos y alguien dice una expresión así, y si uno no interfiere o si uno no interrumpe o no lo marca, también forma parte de eso. Entonces, no veo ningún problema en que lo podamos decir, en que podamos interrumpir a nuestro amigo y decir, che, pero fíjate lo que estás pensando o te parece que es así, digamos, creo que es hacerlo notar porque muchas veces lo reproducimos de manera
automática porque está muy naturalizado y a veces lo que se naturaliza se deja de ver y se reproduce. Y en segundo lugar hay una idea que me parece importante, que debido a que no hemos podido construir todavía una identidad profesional reconocida, cuando nosotros tenemos una experiencia con un cliente, si la experiencia es negativa, el cliente se suele enojar con la disciplina y no con el profesional. Entonces, somos responsables de la disciplina. O sea, porque si nosotros tenemos una experiencia negativa con un cliente, el cliente va a decir, el diseño industrial no sirve. No va a decir, este diseñador no me supo ayudar. Entonces, en este momento de construcción, tenemos que ser partícipes activos de esos discursos. Listo, muy bien, muchas gracias Enrique. Siguiente pregunta. ¿Qué le aconsejarías a los profesionales de diseño que recién egresan? Yo creo que esta idea de lo incremental aplica a la profesión, digamos. Tener claro el norte, o sea, o el interés que uno tiene sobre el diseño, ayuda a que en el medio uno vaya construyendo ese camino sin generar ansiedad, sin generar frustración, digamos. El diseño tiene mucho de causalidades y casualidades. O sea, un trabajo que aparentemente no estaba relacionado a algo que te gusta, te puede llevar a algo que te gusta. Entonces, creo que el consejo es tomarse el tiempo de pensar al servicio de qué quieren poner el diseño, y eso les va a ir generando, les va a generar un filtro importante en lo que quieran hacer y lo que no quieran hacer. Listo, Enrique. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo vamos a lograr o cómo podríamos lograr potenciar esos emprendimientos locales, entendiendo que estamos trabajando con diseñadores difusos, como lo plantea Mancini, que son los diseñadores que no tienen este estudio académico, sino que tienen una profesión o conocen sobre su profesión, carpinteros que llevan 10 años ejerciendo su profesión? ¿Cómo entra uno como diseñador industrial para potenciar esos mercados? Bien, creo que uno entra si no se pone por encima de eso. Por eso creo que, digamos, la categoría de Mancini genera polémica, porque a veces hay personas que piensan al diseño difuso como un estatus inferior al nuestro, y en realidad es un saber distinto, digamos. Lo que puede saber un carpintero que hace 10 años es carpintero sobre el oficio, sobre el material, sobre ese rubro, es mucho mejor o mucho más rico de lo que podemos saber nosotros. Entonces, creo que la manera de integrarlo es no darle ni un estatus mayor ni menor, sino que es un saber distinto del cual con el cual tenemos que dialogar, digamos. Listo, Enrique, muchas gracias y muchas gracias por estar acá en nuestro simposio, por compartir ese conocimiento, y sé que esta conferencia fue tan nutritiva para mí como lo fue para todos los espectadores que están en este momento conectados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y los invito a seguirnos en Diseño en Frases, que ahí tenemos este tipo de contenidos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Y en unos minutos continuamos con nuestra siguiente videoconferencia.